Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenas tardes. Hace unas semanas comenzamos el estudio del libro de Mateo, bueno, meses ya, y la última enseñanza estuvimos hablando del nacimiento virginal de Yeshua, hicimos la parte número 1 y hoy vamos a continuar con la parte número 2. Nos vamos a enfocar en su genealogía y luego vamos a continuar con el capítulo 2 del libro de Mateo. Si todavía usted no ha visto las enseñanzas y los videos anteriores, pues le recomiendo que lo busque en YouTube, buscando en Ministerio a los Pies de Yeshua, y ahí va a encontrar los tres primeros estudios, el capítulo 1, 2, perdón, parte 1, 2 y 3 de Mateo, y la primera parte del nacimiento virginal de Yeshua. Esto para que pueda ir entendiendo todas las cosas que estamos analizando y pueda entonces llegar hasta aquí. Entonces, hoy vamos a hablar de la genealogía de Yeshua. Y antes de que entremos en eso, me gustaría solamente recordar para los hermanos que quizás nos están viendo por primera vez que el nombre de Jesús es una transliteración al español del griego Jesús, pero el nombre original de nuestro Mesías es Yeshua. ¿Ok? ¿Qué significa el redentor, el que viene del eterno? También es en la contracción de Yehoshua. Y Yehoshua lo que significa es Hashem salva. Entonces, desde su nombre sabemos que Yeshua es nuestro redentor, nuestro salvador. Es importante también que entienda algo. ¿Qué significa el término hijo de David? Hijo de David, usted lo va a encontrar en el libro de Mateo, porque Mateo es uno de los discípulos de Yeshua que más utiliza este título mesiánico. Y es encontrado este término, hijo de David, en toda la literatura judía. Las referencias a este título lo puede encontrar en 2 de Samuel 7, 12 y 13, también el versículo 16, en Isaías 11:1, Jeremías 23, 5 y 6, Zacarías 3:8, Ezequiel 37, 24, el libro de Amós 9 del 11 al 12, y hijo de David, lo que significa es, porque Yeshua no es literalmente hijo de David, sino que viene de su descendencia. Sabemos que el Mesías tenía que venir de la casa, de la descendencia de David. Entonces, Yeshua tiene dos genealogías y esto es muy importante. La primera es presentada en el libro de Mateo, que es lo que hemos venido estudiando, y la segunda genealogía viene en el libro de Lucas. Y estas presentan dificultades y por eso muchos de los antimisioneros y los críticos de la escritura dicen que hay un error, que Yeshua no puede ser el hijo real de José, que el linaje en el relato de Lucas, que pasa a través de David, hijo de Natán, y no de Salomón, como dice la escritura, quita o descalifica a Yeshua como Mesías. La inclusión de un linaje a través de Joaquín siendo válida, ya que fue maldecido por Dios, también descalifica a Yeshua. Y lo otro es el segmento de 14 generaciones y en una de las genealogías que solamente tiene 13 generaciones. Y el versículo 11 que indica que Josías engendró a Jeconías, lo cual no sucedió así. Entonces, en cuanto a la primera oposición, de acuerdo a la ley judía, Yeshua era hijo de José si José lo reclamaba como tal y así lo hizo. O sea, entiéndase, Yeshua no era hijo literal de José. De acuerdo a la Torá, si usted se casa y la persona tiene un hijo, ese hijo y usted lo reconoce pasa a ser su hijo por adopción. Y esto es lo que está sucediendo aquí con José. En cuanto al segundo punto, muchos comentarios tratan de resolver el problema de la maldición de Joaquín por el simple uso de la genealogía de Lucas como la única para el linaje mesiánico. Pero hay dos problemas con esto. Primero, está la cuestión de la genealogía que pasa por Natán en lugar de Salomón.
que es la que explica Lucas. La promesa del Mesías de ser un hijo de David fue específicamente a través de Salomón, no de Natán. Y segundo, el linaje pasaba a través del padre en el judaísmo del primer siglo. La idea de localizar la judeidad a través de la línea materna se desarrolla más tarde. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que para usted ser reconocido como judío, usted tiene que nacer de una madre judía. Pero todavía en el tiempo de Yeshua, la judeidad, o sea, la herencia de tu ser judío o de la tribu de Judá, venía del padre. Pero vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Mateo es el que cuenta, sin embargo, a medida, ¿verdad?, que pase a través de Salomón. Entonces, en cuanto a la tercera objeción, la maldición de Joaquín, que fue revertida por el mismo Eterno, de acuerdo al libro de Ageo, en el capítulo 2, 20 al 23, cuando Zorobabel como su anillo de señal. Nosotros hablamos ya de esto, yo solamente estoy dando una breve explicación para que entremos de lleno en el tema que nos corresponde hoy. Entonces, en cuanto a la número 4, se trata de un error en la transcripción. Hay una versión de Mateo que no incluye este error y muestra la falta de la generación, o sea, de que son 14 y solamente hay 13. Entonces, el Mateo en hebreo corrige: Abiud engendró a Eliakim, lo que demuestra que en realidad Abiud engendró a Abner y Abner fue el que engendró a Eliakim. Entonces, la mención de la generación 42 es también de interés. Como 14 es el valor numérico de David, entiéndase esto, por eso es que es tan delicado el que sean exactamente 14. Y 42 es el valor numérico del Eterno, de nuestro Eloa en el hebreo. Entonces, ¿cuáles son esas 14 generaciones de acuerdo al Mateo hebreo de Dutilet? Dice así: estas son las generaciones de Yeshua, el hijo de David, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Perez y a Será. Perez engendró a Gersón, Gersón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Gisai, Gisai engendró al rey David. Entonces, David engendró a Salomón, de la que fue esposa de Uría. Salomón engendró a Rebaham, Rebaham engendró a Abiyá, Abiyá engendró a Asa, Asa engendró a Jehosafat, Jehosafat engendró a Joram, Joram engendró a Uzziyahu, Uzziyahu engendró a Yotam, Yotam engendró a Ahaz, Ahaz engendró a Yetziyahu, Yetzayahu engendró a Menashe, Menashe engendró a Amón, Amón engendró a Yoshiyahu y Yoshiyahu engendró a Yesayá y a sus hermanos en el exilio a Babel. Entonces, en cuanto a la quinta objeción, esto es evidentemente otro error debido a la traducción. Como Primera de Crónicas 3 del 15 al 16 dice que Josías fue el padre de Joaquín, quien a su vez fue padre de Jeconías. Sin embargo, si tuviéramos que simplemente se incluye al faltante Joaquín, tendríamos entonces 15 generaciones, lo que causaría que el verso 17 estuviera en un error. La explicación más razonable puede ser que a pesar de que la maldición fue levantada al linaje de Jeconías, su nombre estaba aún por ser borrado. Pero un escriba, quizás descuidado, eliminó a Joaquín por error. Y al reemplazar la referencia a Jeconías con uno a Joaquín, corregiríamos el error, ofreciendo una explicación por la omisión de Jeconías y mantener el número de generaciones en las 14. Entonces, también hay que señalar que las genealogías incompletas
hermanos, no son ajenas en el Tanaj. Por ejemplo, Esdras capítulo 7 del 1 al 5 da una genealogía encontrada también en Primera de Crónicas 6, 4 al 15. Entonces, vemos también que Mateo incluye mujeres en la genealogía de Yeshua. Las tres mujeres, ¿verdad? De estas tres que eran gentiles, también se encuentran, pero en la genealogía de Lucas no aparecen. Aquí podemos ver a Tamar, a Rahab y a Ruth. Entonces, el compromiso entre José y María, entre, ¿verdad? Joseph y Miriam, era considerado bueno. Sabemos ya al día de hoy cómo es un matrimonio dentro del pueblo de Israel. Sabemos que primero se hace el erusín, en donde está el compromiso, se entrega la ketubá, el esposo va a ser lugar para la esposa y la esposa se está preparando para el matrimonio. Este era el tiempo en el que se encontraban José y María al momento de que María sale embarazada después de la visitación del Espíritu Santo o el Rúa de Santidad. Para disolver un matrimonio, porque ya eran considerados esposos, a pesar de que todavía no se había consumado el matrimonio, se requería de una carta de divorcio o lo que hoy se conoce como un get, que es una carta de repudio. Y la pena por la fornicación, cuando una mujer que estaba comprometida y tenía intimidad con otro hombre hasta que podía salir embarazada, era que tenía que morir apedreada. Entonces, José conocía bastante bien cuál iba a ser el destino de Miriam y por eso él quiso actuar en lo oculto. Él no quería exponerla. Entonces, ¿qué sucedió? Vamos a recordar, el Espíritu del Eterno, que es también el mismo que estaba en el inicio, en Génesis capítulo 1, cuando dice que se movía sobre las aguas, es el mismo Espíritu que visita a María y le habla el ángel y le dice que ella había sido escogida por el Eterno. Entonces, normalmente la palabra espíritu se te dice en Génesis 1:2 y oyeron la voz del Eterno que se paseaba. O sea, el espíritu se movía sobre las aguas. Pero hay traducciones que son un poco más explícitas y dice que se oía, se podía oír. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo es esto posible si el espíritu es aire? Es un soplo. Por eso se le llama ruach en hebreo. Entonces, en el espíritu del día se movía sobre las aguas. Y esto también usted lo puede comprobar en Isaías 48:16 y 57:3. Entonces, el ángel le dice a Miriam, y llamarás su nombre Yeshua. En nuestro idioma, Jesús. Y viene, como dije al principio, de la transliteración al griego, Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque no había en griego una palabra que fuera exacta, pero también esto es profético. El nombre de él tenía que ser cambiado, como nos muestra la vida de José. Entonces, no es verdad, hermanos, que Jesús, usted lo puede traducir como cara de caballo, porque usted no le puede buscar una traducción hebrea a un nombre que está en español. Es como decir que mi nombre Marley significa santidad en hebreo. Y estoy solamente poniendo un ejemplo. Yo no puedo buscar un significado hebreo a un nombre que no es hebreo. Solamente lo explico porque hoy muchos dicen que no se puede usar, que no se, pero en muchas de mis enseñanzas usted sí va a encontrar este nombre porque yo no solamente hablo para los que conocen, sino para aquellos que están llegando y aquellos que aún quizás nunca han estado expuestos
al verdadero nombre de nuestro Mesías, que es Yeshua. Y necesito que ellos entiendan, primeramente, quién es Él, para que entonces puedan hacer el cambio de Jesús a Yeshua. Entonces, su nombre, Jesús, lo que significa es que Él salvará, Él es el Salvador a su pueblo de sus pecados. Y tiene tanto sentido porque recordemos que en hebreo los nombres nos hablan de cuál es nuestro propósito. Tienen sentido, tienen un significado profundo y va muy ligado a nuestra misión. Entonces, su nombre en hebreo Yeshua, como se menciona, ¿verdad? Al principio, como les hablé, es Dios salvará. Y recuerden, Yeshua es el nombre corto del nombre largo que es Yehoshua. O sea, si usted le quiere decir Yehoshua, le puede decir Yehoshua o también le puede decir Yeshua. Normalmente yo le digo Yeshua porque lo siento como más íntimo, como más cercano a mí. Pero está bien si usted le quiere decir Yehoshua. Entonces, este nombre aparece tanto en el Antiguo Testamento con la persona de Josué, como en el pacto renovado a través de nuestro Redentor, Yeshua. Entonces, tampoco podemos decir, ¿verdad? Ni imponer nuestras creencias en el sentido de que yo nunca le voy a decir a usted, no lo llame Jesús. Ese cambio lo hace el Eterno a través de su Espíritu en usted. Así que si usted le quiere seguir llamando Jesús, no hay ningún problema. Yo ya le conozco como Yeshua, sé que es su nombre, sé el significado que tiene ese nombre y por eso lo llamo Yeshua. Entonces, los textos hebreos utilizan Adonai en vez del nombre de Yud-Heh Vav-Heh o Yahvé, como nosotros le conocemos. Muchas otras personas utilizan el nombre de Jehová, que es una palabra híbrida, una traducción, no sé si usted lo sabía, del hebreo al alemán. Porque de la Septuaginta, el primer idioma al que se tradujo la escritura fue al alemán. Y es por esto que se le llama Jehová. Entonces, otras personas tratan de ponerlo un poco más en el hebreo y sería Jehová, Jehová. Bueno, entonces vamos a continuar. Y es importante entender en Manuel. ¿Por qué? Porque cuando el ángel también visita a María, le dice que él iba a ser Immanuel, que significa el eterno, o sea, Yud-Heh Vav-Heh con nosotros. De Emmanuel con Anu, nosotros, y él de Elohim. Entonces, Yeshua no se llamaba en realidad así. Sin embargo, este es un ejemplo de un remés, porque recordemos, y eso por eso les digo, si por favor no ha visto las enseñanzas anteriores, por favor vaya y mírela, porque ya explicamos que es un remés. Es parte de la interpretación hebrea de las escrituras. Esto viene del Pardés, que es el sistema que utilizamos para profundizar. Entonces, un ejemplo del remés en el nombre de Yeshua es una alusión a lo que él es. Otros nombres mesiánicos que podemos encontrar en la escritura para Yeshua es Shiloh, también Rama, brote, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Sabiduría. Todos estos nombres hacen referencia a Yeshua. Entonces, ya con esto, ¿verdad? En esta pequeña introducción, vamos a entrar ahora a lo que vinimos hoy, que es el capítulo 2 del libro de Mateo. Y este capítulo comienza hablándonos del suceso de cuando Yeshua nace en Belén. Lo voy a leer y entonces vamos a desarrollar el estudio. Dice así: cuando Yeshua nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó
y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde iba a nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente al tiempo de la aparición de la estrella y enviándolos a Belén, dijo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño. Y cuando le hallen, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al encontrar en la casa, vieron al niño con su madre María, en hebreo Miriam, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, se ofrecieron, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su casa por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Y hermanos, solamente en estos pocos versículos podemos ver cuántas profecías se cumplieron con Yeshua solamente con su nacimiento. Belén es el nombre hebreo para Bethlehem, que significa casa del pan. Se refiere al versículo en Miqueas capítulo 5, versículo 1. Y esto puede ser interpretado en un sentido estrictamente literal, en el que el Mesías sería de Belén, de Bethlehem. Otra cosa, cuando Mateo está hablando de que Raquel lloraría a sus hijos, es algo también profético. ¿Por qué? Porque Raquel, la esposa de Jacob, fue enterrada en Belén. Ella no fue enterrada en la cueva de Macpela. Entonces, fíjense cómo se van cumpliendo todas las cosas en Yeshua. Y hay algo que quiero compartir con ustedes. Fíjense cómo en los mismos escritos judíos hay referencia a todo esto. En el Midrash Ravá
de Lamentaciones, o sea, el libro de Lamentaciones, capítulo 1, versículo 51, dice así: porque el consuelo está lejos de mí, incluso el que debe refrigerar mi alma. O sea, ¿cuál es el nombre del rey Mesías? Entonces, el rabino Abba Kahana dijo, su nombre es el Señor, como se dijo, y este es el nombre por el que será llamado. El Señor es nuestra justicia. ¿Saben cómo se dice esto en hebreo? Hashem o Yahvé o Yud He Vahei Sikenu, el nombre con el que él regresa, de acuerdo al libro de Zacarías, capítulo 14. ¿Y dónde está registrado esto? Hermanos, en un libro de referencia judía. Entonces, es bueno para una provincia cuyo nombre es idéntico al de su rey y el nombre de su rey idéntico al de su Dios. Entonces, el nombre de esta ciudad desde ese día será el Señor está aquí. Y eso también está en el libro de Ezequiel, capítulo 35. Y el nombre de su rey es idéntico al de su Dios. Entonces, fíjense cómo esto, hermanos, no es nuevo. Los rabinos en la antigüedad conocían todo esto. Seguimos. El Targum de Jonatán, ¿qué es el Targum? El Targum es la traducción de la Torá desde el arameo. Y el Targum de Jonatán, dice del libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2, de ti, Beitlehem o Belén, saldrá el Mesías delante para ejercer dominio sobre Israel. ¿Quién es el nombre que se ha hablado desde antiguo? Desde el día de la eternidad. Entonces, ¿quién fue Herodes? Herodes era el rey en el momento en el que Yeshua nació. La dinastía herodiana gobernó Israel y sus alrededores desde el 37 antes de la era común. Permítanme un momentito que necesito conectar la computadora porque se me puede apagar. ¿Me prestas por favor el cargador? Entonces, no quiero que se me vaya a desconectar en este momento porque estamos entrando en cosas bastante interesantes. Entonces, Herodes era técnicamente judío de nacimiento, ya que su familia había sido convertida, pero forzadamente al judaísmo. Él era de origen edomita. ¿Y saben de dónde viene Edom? Amados hermanos, Edom viene de la descendencia de Saúl, el otro hijo de Isaac. Entonces, Herodes era un edomita. Y en la época de los macabeos, ellos se movieron de un lugar hacia otro. Herodes no reflejó nunca que tenía un carácter que amaba realmente la Torá o que fuera realmente un judío, ya que había asesinado innumerables personas, incluidos dos líderes importantes del Sanedrín antes del nacimiento de Yeshua. Y es posible que para muchos de ustedes esto sea una sorpresa. ¿Saben a quién Herodes asesinó? Nada más y nada menos que a Gilel y a Shamán. ¿Saben quiénes eran ellos? Las dos casas principales que representaban el judaísmo en esa época. Entonces, era una persona paranoica, incluso tenía amigos y familiares asesinados solamente por sospecha. ¿Se pueden ustedes imaginar quién era que estaba gobernando sobre Israel en el momento del nacimiento de Yeshua? Entonces, los eventos de Mateo, capítulo 2, del 1 al 17, están en línea con su carácter. O sea, él escucha del nacimiento de quien va a ser Mashiach a través de lo que muchas veces nos dijeron que eran magos. Y vamos a ver ahora quiénes realmente eran ellos. Y les dice, vengan donde mí, que yo también quiero ir a adorar. Pero realmente él no iba a adorar a Yeshua. Él iba a quitar de su camino todo lo que fuera un peligro para su reinado. Entonces, estos hombres, estos tres magos, vinieron de Babilonia o Persia. No eran hechiceros, hermanos.
tampoco eran magos. Ellos eran astrólogos y astrónomos. De los evangelios queda claro que los magos sabían lo que estaban buscando. Pero esto plantea una pregunta. ¿Cómo sabrían personas que no eran judías, que eran extranjeros, sobre el nacimiento de Yeshua? ¿Qué era lo que ellos buscaban? ¿Qué vieron ellos? Que sabían, hermanos, dónde ellos iban a buscar, a dónde tenían que ir para buscarlo. Amados, la respuesta es que cientos de años antes, Daniel había estado en Babilonia y se hizo jefe de los magos. Evidentemente, Daniel, el profeta Daniel, les enseñó sobre los caminos del Eterno, incluyendo las profecías del Mesías. Entonces, estos reyes magos, como se les conoce, se la pasaron estudiando y rastreando generación tras generación la línea del Mesías hasta el momento en que Yeshua nacería. Y esto confirma, amados hermanos, que la profecía de Daniel de las 7 semanas tuvo un cumplimiento primero en este tiempo. ¿Por qué? Porque esto nos confirma una vez más que los judíos sabían que Yeshua llegaba en ese tiempo, porque todo estaba registrado en el libro de Daniel. Entonces, ¿qué era lo que ellos seguían? Amados hermanos, ellos seguían una estrella que estaba asociada con el nacimiento de Yeshua. ¿Y quieren que les dé otra sorpresa? Eso también está registrado en los libros judíos. Eso está registrado en el Midrash Rabbah de Deuteronomio 1:20. Miren lo que dice. Dice, él le dijo, aún no he resucitado al Mesías, de quien está escrito, porque un niño nos ha nacido, hasta que venga mi Señor a Seir. Y esto lo habla el rabino Samuel Nachman. Hemos buscado todas las escrituras y no hemos encontrado en ningún lugar que haya encontrado que Jacob alguna vez se haya juntado con Esaú en Seir. Entonces, ¿cuál es el significado de a Seir? Jacob quiso decir, todavía tengo que levantar jueces y salvadores para castigarte de manera exacta. ¿De dónde? Porque se dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl. Israel le preguntó a Dios, Maestro del universo, ¿cuánto tiempo permaneceremos sujetos a él? Y él respondió, hasta que llegue el día del cual está escrito, saldrá una estrella de Jacob y se levantará un cetro de Israel. Cuando una estrella salga de Jacob y devore la barba de Saúl. Y el Midrash Rabbah de Lamentaciones, capítulo 2:4 dice, de acuerdo al rabino Johanán, el rabino solía exponer, debería salir una estrella de Jacob. Así no lean Kokar, que es estrella en hebreo, sino Kosá, mentira. Cuando el rabí Akiva vio a Bar Kosiva, que ustedes saben que es uno de los hombres que se levantó diciendo ser el Mesías, exclamó, este es el rey Mesías. Entonces, Números capítulo 24:17, Segunda de Pedro 1:19 y Apocalipsis o Revelación 22:16 debemos analizarlo. Entonces, el rabino Akiva nombra al falso Mesías Bar Kosiva, supuestamente el hijo de la estrella, en el momento de la Segunda Guerra Judía con Roma. Sabemos que esto fue un Mesías falso, pero estos 3 hombres que conocían realmente la profecía y los tiempos, sabían dónde tenían que ir y en el tiempo que tenían que ir, porque sabían que Yeshua llegaba en ese tiempo. Entonces,
sacerdotes, escribas, fariseos y saduceos. Todos estos estaban en el tiempo de Yeshua y había dos facciones principales entre la autoridad religiosa, que eran los fariseos y los saduceos. Desafortunadamente, el término fariseo se ha convertido en un sinónimo de alguien que es malvado o una persona que es hipócrita, pero esto se debe a una comprensión inadecuada de la historia y las escrituras. ¿Por qué? Porque sabemos que por los fariseos, amados hermanos, hoy tenemos la Torá todavía. Porque ellos se encargaron de cuidar y de que todo se pasara, estoy hablando de los escribas, de manera literal. Cuando un escriba pasaba la Torá y cometía un pequeño error, esa Torá tenía que ser desechada. Y eso es una de las cosas que hoy debemos agradecer a los fariseos. Entonces, yo no me puedo imaginar a nadie diciendo que Yeshua dio un mal consejo, porque nunca lo hizo. Pero le dijo a la gente que siguiera lo que los fariseos enseñaban. Y usted lo puede ver a través de la escritura. Entonces, gran parte de lo que Yeshua mismo dice en los evangelios es una reiteración de las enseñanzas ya establecidas y enseñadas por los fariseos, especialmente la casa de Gilel, quien era el abuelo de Gamaliel, quien enseñó al apóstol Pablo o a Rab Shaul. Entonces, los fariseos surgieron como un movimiento populista poco después de que los saduceos obtuvieron el poder. También de esto hablamos en uno de los primeros capítulos de el libro de Mateo. Por eso les insisto, por favor escuchen los audios anteriores si todavía usted no ha tenido la oportunidad. Los saduceos fueron la autoridad original del templo, formada por sacerdotes y levitas, y luego desarrollada alrededor del Sadoc y sus sacerdotes, que obtuvieron el control después del regreso del exilio en el período de Ezra. Para el tiempo de Yeshua, los saduceos habían perdido gran parte de su poder a los fariseos. Y la historia de los fariseos y los saduceos se trató ya, por eso es que les insisto, por favor vaya y mire, porque no solamente hablé de ellos, hablé de otros movimientos, ¿verdad? Autoridad que se levantó en el tiempo de Yeshua, y es importante que usted sepa de eso. Entonces, Yeshua mismo podría ser descrito como quizás que enseñaba de los fariseos, pero también tenía de los esenios. Hay algo importante. Yeshua no estudió en ninguna de estas casas. Yeshua es la Torá. Yeshua se conocía la Torá. Ahora, de que él se identificara con algunas de estas enseñanzas, sí. ¿Por qué? Porque los esenios, viendo todo lo que estaba sucediendo en el templo, la suplantación. ¿Por qué digo la suplantación? Porque en el tiempo de Yeshua ya el sumo sacerdote no venía de la casa de Aarón. Los esenios, este pequeño grupo se aisló, se salió de lo que tenía que ver con el templo y se ubicó en cuevas, en donde desde allí siguieron sus doctrinas y enseñaban. Entonces, los fariseos apoyaban las doctrinas de las escrituras y Yeshua apoyaba las cosas buenas de los fariseos. Entonces, lo único que era cierto, porque tenía aprobación, es que Juan el Bautista era un líder. Esto sí ya lo tenemos comprobado, de la comunidad esenia. Ahora bien, Juan el Bautista era por ley el sumo sacerdote, el que tenía que estar dirigiendo en el templo, porque él era el sumo sacerdote por la línea de Aarón en el tiempo de Yeshua, y él era el que estaba destinado para eso. Pero como el sumo sacerdote era una posición en el tiempo de Yeshua que se le compraba a Roma, él no pudo ejercer su sacerdocio como estaba llamado. Entonces, debido a la relación de Yeshua con estos dos grupos, no podemos decir ni que él
se educó en una de esas casas porque no es cierto, no hay ningún registro en la escritura que diga que Yeshua estuvo bajo ninguna de esas casas, pero sí podemos ver que Yeshua apoyaba las enseñanzas de estos dos grupos, los fariseos y los esenios, que estaban alineadas con la Torá, junto con los celotes, que también era otro grupo político, pero ellos estaban más orientados en lo que tenía que ver con la guerra. O sea, ellos peleaban, esos sí eran bravos. Entonces, esta nueva alianza se conoció como los nazarenos o el camino. Entonces, las personas, o sea, los seguidores de Yeshua, son estas personas a quienes hoy muchos se refieren como comunidad mesiánica. Su fe no era cristiana. Hermanos, tenemos que entender eso. La fe de ellos no era cristiana. Ellos no eran cristianos. O sea, en el término que se conoce el cristianismo hoy día. Cuando se usa en la escritura el término cristiano, que eso es otra cosa que debemos analizar, era de una manera despectiva para referirse a los que seguían y obedecían las enseñanzas de Yeshua. Pero en realidad los seguidores de Yeshua eran conocidos como los nazarenos o los del camino. Y la enseñanza que ellos llevaban no tiene absolutamente nada que ver con el cristianismo de hoy día. ¿Por qué? Porque ellos seguían la fe de Israel. ¿Qué quiere decir esto? El judaísmo, pero a través de las enseñanzas de Yeshua, no a través de las enseñanzas o vamos a decir los cercos que le puso el judaísmo a la Torah. Estos magos traen oro, incienso y mirra. ¿Por qué? Porque hay un significado profundo para cada uno de estos regalos que ellos trajeron. El oro hablaba de la deidad de Yeshua, el incienso de su pureza y la mirra de su muerte. Ambos, o sea, estos tres elementos, como Yeshua, están asociados con el templo y el sacerdocio, hermanos. Entonces, el capítulo 2 de este libro de Mateo, versículo 15, dice, fuera de Egipto llamé a mi hijo. Esto es un remés, un indicio de una verdad muy profunda. En este caso, la relación entre el Mesías e Israel, ya que ambos son llamados el Hijo de Dios. El versículo que se cita y que se refiere a Israel y no al Mesías, Mateo está entendiendo que el significado primario de este pasaje, que está originalmente en el libro de Oseas, es verdadero en un sentido alegórico. ¿Por qué? Porque Israel es el hijo de Dios. Entonces toma este concepto alegórico de que Israel es el hijo de Dios y dice que el Mesías es literalmente el primer hijo de Dios nacido. El versículo 18 dice, y una voz fue escuchada en Ramá. Este también es otro remés, ya que este versículo no se refiere al Mesías, sino a la matanza que hubo de las tribus del norte por los asirios. Al igual que Raquel, desde su tumba en Ramá, se aflige por estas vidas perdidas, las mujeres de Belén lloran por sus bebés muertos. También hay un significado místico más profundo en este versículo, en un nivel sod, donde se compara a Raquel con la Shekinah, o sea, la presencia del Eterno en este mundo, que llora por sus hijos de Israel. Entonces, este tipo de interpretación, ¿verdad? Es lo que nosotros podemos analizar de acuerdo al Pardés. Entonces, habría de ser llamado nazareno. En un nivel literal, esto sería claramente otro error por parte de Mateo, ya que ningún profeta alguna vez hizo esta predicción. Una posible explicación es que Isaías se refiere al Mesías como una rama, un etzer, que es un juego de palabras en
Nazareno o Nazaret. Entonces, las versiones hebreas, arameas y sirias de Mateo tienen el singular profeta en este versículo, mientras que el griego tiene el plural de profetas. Entonces, hermanos, vamos a dejar la enseñanza hasta aquí y para el próximo Shabbat vamos a continuar con el capítulo 3 de este libro de Mateo, donde ya vamos a entrar de lleno en la vida de nuestro Adón, nuestro Señor, Yeshua. Shalom, shalom para todos y esperamos que estas enseñanzas sean de mucha bendición para cada uno de ustedes. Shalom.